Sí. Perfecto, muy bien. ¿Listos? Entonces, muchachos, la dinámica que vamos a seguir es la misma de la vez pasada. Si alguien tiene alguna pregunta para poder hacer, dar el uso de la palabra, levantan la mano usando aquí la herramienta en reacciones, la herramienta que hay en Zoom. ¿Vale, muchachos? Muy bien. Bueno, entonces, como más o menos lo comentamos la sesión pasada, la aproximación que vamos a considerar en este curso no tiene nada que ver con lo que ustedes aprendieron en fundamentos. En este curso vamos a ver la aproximación axiomática. Entonces aquí vamos a ver, es el sistema axiomático tal vez el que es el más trabajado por la mayoría de los matemáticos, que es el sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel, ¿de acuerdo? No quiero decir que sea la única y que solamente necesitemos esta aproximación para hacer matemáticas, porque, por ejemplo, áreas de las matemáticas que hoy día son muy populares, como por ejemplo teoría de categorías, no se enmarca dentro de esta axiomática, ¿de acuerdo? Pero podríamos decir que muy buena parte de lo que podemos denominar matemáticas modernas se puede fundamentar sobre ese sistema axiomático. Entonces, pues, por eso es la importancia de este curso, ¿de acuerdo? Para primero ver los detalles básicos muy bien, para después no tener problemas con los demás cursos. Básicamente es esto, ¿listos? Muy bien. Primero que todo, la pregunta natural, si estamos en un curso de teoría de conjuntos, el tipo de objetos con los que vamos a trabajar son conjuntos. Entonces la pregunta inicial es, ¿qué cosa es un conjunto? Bueno, muchachos, ¿alguien me puede decir qué cosa es un conjunto? Bueno, no importa lo que hayan visto en fundamentos o en fin. ¿Algún voluntario, muchachos? Listo, Francisco el primero levantó la mano, Francisco Rodríguez. Ya, ya leí el uso de la palabra, sí, señor. ¿Aló? Ah, bueno, Francisco dice que por chat. Bueno, sí, señor, díganos, ¿qué cosa es un conjunto? Francisco dice, es una colección de elementos que comparten algo en común, ¿sí? Muy bien, bueno, eso es como la idea que a uno le dan en el colegio, entre comillas, algo parecido a lo que uno vio en fundamentos, ¿no? Muy bien. Vi que habían más personas que tenían levantada la mano. Eh, ¿Alguien más quiere intervenir o están de acuerdo con Francisco? Colección de elementos que comparten algo en común. Listos. Juan David levantó la mano, sí, señor. ¿Lo me escucha, profesor? Sí, señor. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Diría que es un objeto no definido, pues así como el punto para lo que es la geometría euclidiana, y pues que tiene la relación de pertenencia. Muy bien, Juan David. Una pregunta, ¿usted ya ha visto el curso antes? Sí, señor. Bueno, listo. Hizo trampa, ¿sí o no? Porque la cosa va un poquito más por lo que usted dice, pero pues quiero jugar un poquito con la intuición de los que muy posiblemente la mayoría no tienen, ¿cierto? Sobre estos temas, ¿vale? Pero muy bien, entonces fíjese que la primera intuición es más o menos lo que está diciendo Francisco, aunque bueno, Juan David, lo que usted dice es correcto, ¿no? Lo que usted dice es correcto, ¿sí? Que pues realmente es un objeto no definido, pero vamos para allá. ¿Por qué tenemos que hacerlo de esa manera, no? Si nos quedamos con la intuición que aprendimos tal vez en el colegio y posiblemente se reforzó un poquito en fundamentos, es una colección de elementos que comparten algo en común, ¿sí? Pero entonces está lo que comenta John Freddy aquí en el chat. Dice como, bueno, tenemos el conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3, 11 y 100, ¿listos? Es un conjunto y pues a priori no podríamos decir qué propiedad en común podrían tener, ¿cierto? Bueno, y Juan Pablo dice, comparten en común que son elegidos a pertenecer a ese conjunto. Sí, podríamos irnos por ahí, ¿cierto? Y hacer ahí una discusión filosófica al respecto y bla, bla, bla. Pero podemos quedarnos entonces como con esa aproximación, ¿no? Que
esa primera aproximación que comentaba Francisco, como que todos los elementos de un conjunto están determinados por una propiedad, ¿listos? Entonces esa es una primera aproximación, ¿cierto? Determinar. Muy bien, permítanme acá determinar un conjunto por medio de una propiedad. Entonces, pues según ese orden de ideas, entonces un conjunto sería algo así. Serían los elementos X que cumplen una propiedad P de X. ¿Listos? Pero vamos a ver que esta aproximación es problemática. ¿Sí, muchachos? Esta aproximación es problemática. Uy, muchachos, estoy viendo que posiblemente se congeló mi tablero. Ok, muchachos, listo. Denme 2 segundos. Sí, estoy viendo que aquí Zoom en mi dispositivo colapsó. Voy a entrar un momentito, voy a pausar la grabación. Bueno, muchachos, volvemos aquí entonces a la clase. Muy bien. Entonces, nos quedamos entonces con esa idea preliminar. Determinar un conjunto por intermedio de una propiedad. Entonces lo podemos denotar así, como la colección de objetos que cumplen una propiedad PX. Pero como vamos a verlo en unos momentos, esta aproximación lleva a paradojas. Eso lleva a situaciones contradictorias, ¿de acuerdo? Entonces, la más conocida es la famosa paradoja de Russell. Seguramente ustedes la vieron en Fundamentos, si no, no interesa, la vamos a ver. Entonces, vamos aquí a considerar la siguiente propiedad. P de X significa que, vamos a decir que X no se pertenece a sí mismo, ¿sí? Es una propiedad, ¿listos? Muy bien. Entonces, pues consideremos el siguiente conjunto. Consideremos el conjunto A como la colección, bueno, no lo podemos llamar conjunto, ¿sí? Llamemos la colección, ¿sí? Porque pues conjunto como tal no va a poder ser. Entonces consideremos la colección. A de aquellos objetos X, tales que X no se pertenecen a sí mismos. ¿Listos? Entonces aquí, como nosotros estamos pensando clásicamente, o sea, las cosas son verdaderas o son falsas y no hay más posibilidades, ¿listos? ¿Cuál podría ser una primera posibilidad? A como objeto puede cumplir o no cumplir esta propiedad, ¿listos? Entonces, primera posibilidad es que A cumpla la propiedad P. Entonces, ¿qué pasa? Si A no pertenece a A como objeto, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué pasaría? Que A, ese objeto, cumple la propiedad P. ¿Listos? Entonces, A satisface la propiedad P. La propiedad P de X. La propiedad P de X, pero ¿cuál es la propiedad P de X? ¿Listos? Eso quiere decir, cumple la propiedad P de X, X no se pertenece a sí mismo. Entonces reemplazamos X por A. Entonces tenemos que A satisface esta propiedad. ¿Pero eso qué quiere decir? Es decir, que A como objeto, como A cumple esta propiedad, entonces A como objeto cumple esta propiedad, entonces A tiene derecho a estar en esta colección. Es decir, que A pertenece a sí mismo. ¿Listos? Y eso es una contradicción porque habíamos supuesto primero que no pasaba esto. ¿Claro para todos, muchachos? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la segunda posibilidad? Pues, bueno, caso 1, que A no pertenezca a sí mismo. Caso 2, A sí pertenece a sí mismo. Entonces, como les decimos, estamos pensando clásicamente, las cosas se tienen o no se tienen, ¿listos? Entonces, fíjense que aquí A
por un lado lo estamos viendo como objeto y A aquí también lo estamos viendo como colección. Entonces, fíjense lo que pasa. A como objeto pertenece a esta colección A, cuyos elementos están determinados por una propiedad. ¿Listos? Muy bien. Entonces, aquí este A lo estamos viendo como elemento. Y este de aquí como colección. Como colección de objetos, ¿no? Luego A, como elemento debe cumplir la propiedad que me describe los elementos de A. ¿Listos? Luego A como elemento debe cumplir la propiedad que describe los elementos de A. ¿Listos? La propiedad que describe los elementos de A. Pero aquí ya visto como colección, ¿cierto? Es decir, A como elemento tiene que cumplir esa propiedad, es decir, A no pertenece a sí mismo. Pero es una contradicción porque habíamos supuesto que sí ocurría esto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que estamos pensando clásicamente, entonces no se tiene el caso de que A pertenezca de que no se pertenece a sí mismo, pero tampoco puede pertenecer al mismo. Eso es lo que conocemos como una paradoja, una contradicción de este tipo. ¿Listos? Muy bien, entonces fíjense que esa aproximación es problemática. ¿Por qué? Porque lleva paradojas, ¿de acuerdo? Inicialmente, cuando Cantor, que es considerado el padre de la teoría de conjuntos, hizo sus primeros desarrollos, otros matemáticos como Dedekind, Frege, etcétera, habían comenzado a hacer unos primeros desarrollos y consideraban los conjuntos de esta manera. Pero entonces Russell después se dio cuenta que esta manera es problemática. Entonces, esto pues como que hizo detener un poquito el desarrollo de la teoría de conjuntos hasta que aparecieron matemáticos como dos matemáticos alemanes, Zermelo y Frenkel, ¿de acuerdo? Ernst Zermelo y Adolf Frenkel. Ellos desarrollaron una axiomática para precisar de una manera más concreta qué cosa es un conjunto. Hasta ahora no ha habido problemas. Ha habido otros que vamos comentando a lo largo del semestre. Potenciales problemas. Hasta ahora no ha habido problemas serios y por eso es que hoy día se sigue utilizando esta axiomática como una manera para fundamentar buena parte de las matemáticas. Muy bien. ¿Listos, muchachos? Entonces, bueno, pues por lo menos sí es un hecho que esta aproximación es problemática. Entonces, hay que buscar una alternativa que no nos lleve a tantos problemas. Por otro lado, hay que precisar qué es lo que vamos a llamar propiedad. ¿Listos? Entonces, consideramos la siguiente colección. Por ejemplo, los objetos X, tales que X es un número natural. X es un número natural que puede escribirse con menos de 18 palabras en español. Entonces, pues bueno, contemos aquí cuántas palabras hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí es claro? Listos, muchachos. Entonces, pues fíjense un pequeño detalle. ¿Cuántas palabras en español hay? Pues que tengan sentido, ¿no? Es un número finito, ¿cierto? Es un número finito de palabras y pues intuitivamente hablando nosotros sabemos, bueno, ustedes hicieron esa cuenta en fundamentos, acá vamos de nuevo a hacer esas cuentas.
hacer esos argumentos. El conjunto de los números naturales, ¿de acuerdo? Vamos a demostrar cómo construirlo como conjunto. Va a ser un conjunto infinito, ¿listos? Entonces, pues por lo menos el conjunto de números naturales que no se pueden describir con menos de 18 palabras es no vacío. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues por el principio del buen orden de los naturales, pues existiría el menor natural que no se puede describir con menos de 18 palabras. Entonces veamos qué pasa con esto. Entonces existiría el menor natural que no se puede describir con menos de 18 palabras en español. Pero ¿qué pasa? Contemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Listos? Menor natural. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muchachos, el menor ordinal que no se puede describir con menos de 18 palabras en español, la estamos describiendo con menos de 18 palabras en español. Entonces, bueno, aquí hay un problema serio si no precisamos qué vamos a llamar propiedad. Ya no es tan libre como lo hacíamos en fundamentos. En fundamentos está bien porque estamos viendo una pinturita de las cosas. Pero ya cuando pretendemos formalizar las cosas, nos toca ser mucho más precisos. ¿Listos? Muy bien. Entonces, primera conclusión. Una sola propiedad, solo una propiedad, no es suficiente para describir conjuntos porque eso nos lleva a paradojas. ¿Listos? Muy bien, entonces una sola propiedad no es suficiente. No es suficiente para describir conjuntos. ¿Listos, muchachos? Porque eso nos lleva a paradojas. ¿Listos? Como la paradoja de Russell. ¿Listos? Muy bien, muchachos. Y por otro lado, tenemos que precisar lo que vamos a llamar propiedad. Y realmente tenemos que evitar un uso demasiado libre del lenguaje natural porque ya vimos que eso también nos lleva a problemas. Muy bien. Nos lleva a este tipo de paradojas también, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos de manera inadecuada el lenguaje natural, ¿listos? Hay como ciertos problemas de autorreferencia extraños, etcétera. Eso lo tenemos que evitar. Entonces, acá tenemos que precisar lo que vamos a llamar propiedad. Precisar lo que denominaremos propiedad. ¿Listos? Entre comillas. ¿Listos? Y como les comento, hay que evitar un uso muy libre del lenguaje natural. Como les decía, en fundamentos estaba bien, era una pinturita, era la aproximación intuitiva, ¿sí? Lo que llamaba teoría intuitiva de conjuntos. Muy bien, muchachos. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Vamos bien, muchachos? Perfecto, listos. Muy bien, entonces una solución es axiomatizar para precisar por medio de axiomas qué cosa vamos a llamar conjuntos. ¿Listos?
Y ahí está como el comentario que había hecho, creo que fue Juan David, sí. Que nos estaba comentando que eso sería, lo que es un conjunto es un objeto indeterminado, ¿de acuerdo? Juan David Bernal, ¿de acuerdo? Sí. Sería un conjunto sería un objeto indeterminado, más o menos como lo que ocurre con geometría elemental, que ustedes se acuerdan que esos objetos que llamábamos punto, recta, plano, eran objetos indefinidos, pero que te cobraban sentido a la luz de las interacciones entre ellos por medio de ciertos postulados o axiomas, ¿de acuerdo? Aquí es algo parecido. ¿Listos, muchachos? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a llamar un conjunto? Pues es un objeto que podemos garantizar su existencia por intermedio de los axiomas o de teoremas derivados de los axiomas, derivada de la teoría que vamos a ver. Eso es lo que vamos a llamar conjunto. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Bueno, en este curso, pues vamos a ver el sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel. ¿Listos? Nos vamos a centrar en esta axiomatización. Sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel. Muy bien. Hay otros sistemas axiomáticos de la teoría de conjuntos. Por ejemplo, uno de los también más conocidos está el de Gödel, Bernays y von Neumann. ¿Sí? Bueno, no importa aquí el orden de los autores acá, ¿listos? Esa aproximación hace una estratificación de los objetos, ¿listos? Hace una estratificación de los objetos. Un primer estrato serían los conjuntos. Un talego, una colección de conjuntos que no es conjunto, lo vamos a llamar clase. Luego, una colección de clases que no es una clase, lo vamos a llamar conglomerados y así sucesivamente. Hay una especie de estratificación. Esa aproximación se utiliza para trabajar por ejemplo, en teoría de categorías. No es la aproximación que vamos a ver aquí. Aquí nos vamos a centrar es en Zermelo-Fraenkel únicamente. Bueno, muchachos, pues sí les comento, hay otras axiomatizaciones, pero nos vamos a centrar en esta, en Zermelo-Fraenkel. ¿Listos, muchachos? Bueno, Andrés Castro pregunta, profe, en la página anterior usted en vez de conjunto colocó colección. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo llama entre comillas colección, no conjunto, porque no va a ser un conjunto, porque si definimos así eso como un conjunto, eso nos lleva a paradojas, entonces la teoría ya es problemática, por eso no lo llamo conjunto. Conjunto pues va a ser lo que se pueda demostrar su existencia utilizando o bien los axiomas o bien resultados derivados de los axiomas, derivados ya pues que estén dentro de la teoría que vamos a ver, ¿listos? De ahora en adelante, pues colección o conjunto va a ser lo mismo, sino que evité llamarlo conjunto porque era problemático esa aproximación. Básicamente fue eso. ¿Listo, muchachos? Bueno, eh, bueno muchachos, continuando aquí. La propiedad conjuntista más básica, ¿cuál es? ¿Cuál fue la propiedad básica más, la propiedad más sencilla conjuntista? La de pertenencia, muy bien. Y entonces, pues claro, acá es una relación binaria entre dos objetos. Ojo, aquí como la afirmación así más importante aquí es todo con lo que estamos trabajando es conjunto. Incluso los elementos son conjuntos. ¿Listo, muchachos? Todo es conjunto acá desde ese punto de vista, ¿vale? Entonces, pues es una relación entre dos objetos que están dentro de nuestra teoría que son conjuntos, ¿listo? Solamente que este lo vamos a ver como elemento y este lo vamos a ver propiamente como conjunto, aunque los dos objetos sean conjuntos, ¿listos? Y otra propiedad básica que vamos a trabajar es la de igualdad, ¿listos?
Pero entonces tenemos que axiomatizar primero algunas cosas sobre la igualdad y la pertenencia. ¿Listos? Muy bien. Un primer axioma lo que nos dice es que si dos objetos son iguales, si X es igual a Y, ¿listos? Muy bien, entonces pues permítanme, acá lo colocamos de acá de color verde. Si X es igual a Y y si adicionalmente ese objeto X pertenece a un conjunto Z, permítanme, acá lo colocamos acá, X igual a Y en verde, ¿listos? Y X pertenece a Z. Intuitivamente hablando, nosotros, ¿qué podemos decir acá, muchachos? Si X es un objeto de Z y tenemos que Z es exactamente el mismo objeto Y, perdón, X. Si X es el mismo objeto, si X es el mismo objeto Y, pero X es un objeto de Z, pues claro, intuitivamente hablando lo que nosotros podemos decir es Y es un elemento de Z porque es el mismo objeto X, ¿no? ¿Listos? Entonces aquí Y pertenece a Z, listo. Esto es un primer axioma que consideramos. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Ahora, segundo axioma de igualdad es muy parecido. Si tenemos que X es igual a Y, ¿listo, muchachos? Y adicionalmente, tenemos que Z es un objeto de X. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Intuitivamente hablando, ¿qué podemos decir acá, muchachos? Z es objeto, es elemento de un conjunto que llamamos X, pero si X es el mismo objeto Y, entonces, muy bien, listo, entonces aquí podemos decir entonces que Z es un elemento de Y, que es el mismo objeto X. ¿Listo, muchachos? Bueno, esto tiene que ver un poquito como, si ustedes lo pueden ver desde ese punto de vista, un poquito más refinado de cómo habíamos definido igualdad entre conjuntos, ¿no? Aquí la premisa es, si dos conjuntos son iguales, tienen los mismos elementos, ¿vale? Si dos conjuntos son iguales es porque tienen los mismos elementos. Eso es por lo menos lo que nos está diciendo, ¿no? Muy bien. Listos, muchachos. Bueno, aquí también pues vamos a suponer las propiedades básicas de la igualdad, que un objeto es igual a sí mismo, la reflexividad de la igualdad, ¿cierto? La simetría, si un objeto es igual al otro, la igualdad se tiene en el sentido contrario también, y también la transitividad, son axiomas básicos que también vamos a suponer sobre la igualdad de objetos, ¿listo? No lo digo acá, pero ustedes los pueden usar, ¿vale? Muy bien. Luego, hablemos de otra de las relaciones, pues no es de las básicas, pero sí es de las importantes en conjuntos, que es la relación de ser subconjunto. ¿Listos? Entonces, dados X y Y conjuntos, decimos que X es subconjunto de Y y ¿qué? Muchachos, ¿qué les enseñaron en fundamentos? ¿Algún voluntario? Todo elemento de X es elemento de Y, muy bien, ¿listos? Entonces aquí, permítanme acá, hago énfasis en el cuantificador. Para todo Z, si Z es elemento de X, entonces Z es elemento de Y, ¿listos? Pero es en esencia lo que ustedes me están diciendo en el chat. Todo elemento de X es elemento de Y, ¿listos? Tal cual, la definición es la misma. Bueno, muy bien. Y bueno, ustedes ya saben muy bien cómo denotamos esto. X, este simbolito que representa la contenencia, y Y. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Bueno, ahora sí hablemos un poquito sobre los primeros axiomas ya propiamente dichos sobre conjuntos. Un primer axioma del cual vamos a hablar es el axioma de existencia.
si vamos a hablar de dragones morados voladores, pues tenemos que mostrar que existen para ver que nuestra teoría tiene sentido. Entonces, pues, en primera instancia, pues tenemos que decir, bueno, por lo menos podemos hablar de al menos un conjunto, ¿sí? ¿Listos? Entonces, una forma de decir es, no es solamente decir hay un conjunto y hablemos sobre ese, sino vamos a hablar de un conjunto que tiene una propiedad muy particular. ¿Listos? Y la particularidad es, existe un conjunto, hay algo que vamos a llamar conjunto, que no tiene elementos. Existe un conjunto que no tiene elementos. Existe un conjunto que no tiene elementos. ¿Listos, muchachos? ¿Cómo lo escribimos? Pues de otra manera. ¿Listos? Lo podemos escribir de la siguiente manera. Existe un conjunto X tal que para todo Z tenemos que Z no pertenece a X. ¿Listos? Muy bien. Bueno, perfecto, listo. Eso sería como una forma de escribirlo ya como utilizando cuantificadores y usando, siendo un poquito más estricto. ¿Listo, muchachos? Eso es lo que nos diría el axioma. Bueno, en las notas de clase que están en Classroom, en el Classroom del curso, en las notas de clase del profesor Rodrigo de Castro, ustedes seguramente van a ver los axiomas en lenguaje lógico. Yo tengo una pequeña discrepancia al escribirlo ahí porque si ustedes toman cualquier libro, incluso de teoría de conjuntos, rara vez, ustedes encuentran esos axiomas escritos en lenguaje lógico. Y digamos que yo incentivo más bien que escribámoslo así con palabras. Bueno, sí, utilizando el lenguaje matemático, pero no exactamente el lenguaje lógico. ¿Listos, muchachos? Entonces, y en la mayoría de libros, no digo todos, por ejemplo, ustedes miran Yegi Harbasek, miran Moscovakis, etcétera, cualquiera de esos otros textos, lo escriben así en palabra. Entonces, pues, por favor, prefiramos usar palabras, ¿de acuerdo? Por lo menos en mi curso, ¿vale, muchachos? Muy bien, perfecto. ¿Listos? Entonces, seguramente ustedes sí, en el texto del profesor Rodrigo de Castro, ustedes lo encuentran escrito de esa manera, pero palabras más, palabras menos, eso es lo que nos está diciendo. Hay un conjunto tal que cualquier otro objeto, ese objeto no puede ser elemento X, es decir, X no tiene elementos. ¿Es claro para todos, muchachos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Claro lo que dice el axioma? Hay un objeto que no tiene elementos. Hay un conjunto que no tiene elementos. Pregunta del millón, muchachos. Pues porque, bueno, ustedes ya saben, oiga, pero ese no es el conjunto vacío y que lo denotaban con la letra Y fin. Pues la pregunta del millón es como para poderle dar un nombre y darle una notación, primero, ¿qué tenemos que demostrar, muchachos? Muy bien, Juan José dice unicidad, muy bien. Y hasta ahora este axioma no nos habla nada sobre la unicidad, para nada, ¿sí? Está lejos. Está lejos de decir existe un único conjunto que cumple esa propiedad, solo me dice existe uno, ¿listos? Muy bien, entonces para hablar de unicidad de conjuntos necesitamos introducir otro axioma, ¿listos? Entonces, pues en este axioma solo menciona existencia, no la unicidad. Entonces, pues para poder demostrar unicidad de ciertos conjuntos tenemos que introducir un axioma nuevo que es el que denominamos axioma de extensión, ¿listos? Este axioma básicamente lo que me dice es que dos conjuntos están determinados, o sea, un conjunto está determinado unívocamente por sus elementos. Básicamente esa es la filosofía detrás de ese axioma, ¿listos? Entonces, lo que nos dice concretamente este axioma es, dados dos conjuntos X y Y, entonces, si todo coloquémoslo así, si todo, no, verde no, con esto.
si todo elemento de X es elemento de Y, y todo elemento de Y es elemento de X, entonces todo elemento de X es elemento de Y y todo elemento de Y es elemento de X, entonces lo que vamos a poder concluir es que X y Y son iguales como conjuntos. Bien, si se dan cuenta, este axioma básicamente lo que me está diciendo es lo que ustedes en fundamentos vieron como la definición de igualdad entre conjuntos, ¿sí? Que cómo uno definía desde el punto de vista intuitivo que dos conjuntos eran iguales. Pues fíjense que básicamente la filosofía aquí es que dos conjuntos son iguales en el caso de que tengan exactamente los mismos elementos. Aquí fíjense que lo que me está diciendo es lo mismo, como uno definía en fundamentos que X y Y son iguales como conjuntos, que X es subconjunto de Y y Y es subconjunto de X. Básicamente lo que me dice el axioma de extensión. ¿Listos? Muy bien. Perfecto. Entonces aquí escribiéndolo ya como un poquito más formal. Entonces para todo Z, si Z pertenece a X implica que Z pertenece a Y. Y Z pertenece a Y implica que Z pertenece a X, entonces lo que vamos a poder concluir es que X es igual a Y. ¿Listos? Muy bien, escrito ya como de manera un poquito más formal. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien. Y ahora, pues, un primer uso del axioma de extensión es precisamente poder demostrar que solo hay un único conjunto que no tiene elementos. Bueno, para hacer demostraciones de unicidad, la forma usual es, suponga que hay dos objetos que cumplen esa propiedad y demuestre que son el mismo, que son iguales, ¿listos? Muy bien. Entonces, ¿cómo comenzamos nuestra demostración? Bueno, supongamos que tenemos dos conjuntos A y B, conjuntos sin elementos, ¿listos? Entonces, pues veamos que todo elemento de A es elemento de B, ¿listos? Entonces, pues razonamos por reducción al absurdo, ¿listos? Entonces, por reducción al absurdo, supongamos que esto no se tiene. Listos, por reducción al absurdo, supongamos que, ¿cuál sería la negación de esta afirmación, muchachos? Fundamentos. Saquen a relucir su curso de fundamentos, pelados. ¿Cuál sería la negación de esto? Es una afirmación universal. ¿Cómo se vuelve esto? John Frey dice que es un para todo. La afirmación es un para todo, pero ¿cuál sería la negación? Suponga que es falso esto. ¿Cuál es la negación de un universal? María Alejandra dice y Nicolás dice, eso no existe, entonces se vuelve un existencial, entonces existiría ¿qué? Existiría un elemento en A que no está en B, ¿listos? Existiría un elemento, existe un elemento Z tal que, primero que todo, ese elemento está en A y ese elemento no está en B. Pero miren la hipótesis. Mi hipótesis es que tanto A como B son conjuntos que no tienen elementos. Y pues si hacemos este razonamiento por reducción al absurdo, pues fíjense que acá esto lo que me diría es que A tendría un elemento. Eso me contradice la hipótesis sobre A, ¿cierto? Contradice nuestro supuesto de que A no tiene elementos. Listos, entonces ahí tenemos que todo elemento de A es elemento de B. De manera análoga podemos demostrar que todo elemento de B es elemento de A. ¿Listos, muchachos? Ejercicio. Análogamente podemos demostrar
que todo elemento de B es todo elemento de B es elemento de A. ¿Listos, muchachos? Entonces, fíjense que es lo que acabamos de ver. Eso queda como un pequeño ejercicio. ¿Listos? Pues es cambiar los papeles de A y de B acá. ¿Listos? Entonces, esto queda como un pequeño ejercicio. Simplemente escribir lo mismo de arriba, pero cambiando A por B. ¿Listos? Pero entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Todo elemento de A es elemento de B. Y adicionalmente, todo elemento de B es elemento de A. Entonces, por el axioma de extensión, ¿qué podemos concluir, muchachos? Muy bien, Nicolás Ruiz dice, por el axioma de extensión, ambos conjuntos son iguales. ¿Listos? Que eso era lo que queríamos ver. ¿Listos? Y ahí ya hemos demostrado la unicidad. ¿Listos? Muy bien. Y bueno, pues ya como ya hemos demostrado que, bueno, el axioma de existencia me dice, hay por lo menos un conjunto que no tiene elementos. Y esto junto al axioma de extensión, lo que podemos decir básicamente es que solo hay uno. Entonces le podemos dar un nombre. ¿Cuál es, de quién estamos hablando? Del conjunto vacío. Ahora sí. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Todo claro hasta acá, muchachos? Ah, ok, listo. John Frey está preguntando volver a la diapositiva anterior. Muy bien, ¿listos? Muy bien. Listo, muchachos, perfecto. Listos. El siguiente axioma no es un axioma únicamente, es lo que vamos a llamar, lo que llamamos un esquema axiomático. ¿Listos? ¿Qué quiere decir un esquema axiomático? Que hay muchas propiedades dependiendo de cuántas propiedades podamos considerar. ¿Listos? Entonces es como una lista infinita de axiomas. ¿Listos? Muy bien, entonces aquí tomamos una propiedad conjuntista. ¿Qué es una propiedad conjuntista? Es una propiedad que tenga sentido en el contexto de la teoría de conjuntos, ¿vale? Muy bien, entonces es lo que vamos a llamar una propiedad, ¿listos? Entonces, dada, muy bien, dada una propiedad conjuntista P de X y dado A conjunto, entonces, bueno, aquí hay estos dos ingredientes, una propiedad y un conjunto. Esos son los dos ingredientes importantes en el esquema axiomático de separación. Entonces, hay tantos axiomas, tantos como conjuntos y tantos como propiedades, más bien, ¿sí? Entonces, dada la propiedad P de X y dado el conjunto A, existe, ¿listos, muchachos? Existe un conjunto B tal que para todo X tal que para todo X tenemos entonces que X pertenece a B si y solamente si X cumple estas dos condiciones. X es elemento de A y además X cumple la propiedad de X. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que los elementos de ese conjunto B son exactamente los elementos de A que cumplen la propiedad P. ¿Por qué lo llamamos separación? ¿Por qué ese nombre? Porque estamos separando de A los que cumplan la propiedad P. ¿Claro para todos? ¿Listos, muchachos?
y lo que me está diciendo es que existe un conjunto cuyos elementos son exactamente los elementos de A que cumplen la propiedad P. Listo, eso es lo que nos está diciendo este axioma. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces veamos acá unos ejemplos iniciales. Entonces, pues, consideremos P y Q conjuntos, dados P y Q conjuntos. Tomemos entonces la siguiente propiedad. La propiedad sería X pertenece a Q. Esa sería entonces esta propiedad. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces, por el esquema axiomático de separación aplicado al conjunto P y a esta propiedad R de X, ¿listos? Aplicados acá a ese conjunto, aplicado a P, y al conjunto P y a la propiedad R de X, nosotros sabemos entonces que existe un conjunto B, ¿cierto? Hago énfasis acá. En esta existencia. Existe un conjunto B, ¿listo, muchachos? Tal que para todo X, para todo objeto X, ¿qué tendríamos acá? Entonces, pues tendríamos que X, X es un elemento de B, si y solamente si X pertenece a mi conjunto P, estamos utilizando acá, separando de P los que cumplan esta propiedad, ¿listos? Entonces, está en P y cumpla la propiedad R de X. ¿Pero qué significa cumplir la propiedad R de X? Significa que X es un elemento de Q. Entonces, fíjense, aquí que estamos hablando entre comillas, ¿sí, muchachos? Lo que me quiere decir es, por lo menos hay un conjunto B cuyos elementos son exactamente los que están en P y Q simultáneamente. Intuitivamente hablando, ¿de quién estamos hablando, muchachos? Muy bien, Juan Pablo Gutiérrez dice en el chat de la intersección. ¿La intersección de quiénes? ¿De quién estamos hablando acá, muchachos? La intersección de P y Q. Muy bien, Juan José. Listo, muy bien. Pero bueno, este axioma lo que nos dice es, existe un conjunto que cumple esa propiedad, ¿sí? Existe un conjunto B que cumple la propiedad, o sea, cuyos elementos son exactamente los elementos de A que cumplen la propiedad P. ¿Sí, muchachos? Pero acá esto es existencia. Bueno, y acá está la pregunta del millón, muchachos. ¿Y la unicidad qué? Sí, muchachos. La unicidad que hay de estos conjuntos, ¿vale? Muy bien. Entonces, pues, perfecto. Entonces aquí, pues el asunto es el siguiente, dados A un conjunto fijo, si P una propiedad conjuntista Px, lo que podemos decir es que existe un único conjunto B, tal que para todo X, pues los elementos que cumple esa propiedad, ¿de acuerdo? Los elementos de B son exactamente los elementos de A que cumplen la propiedad Px, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que el axioma de separación me dice, existe un conjunto, pero nosotros podemos demostrar la unicidad. Muchachos, ¿ustedes qué creen? ¿En qué podemos basar esa existencia? ¿Qué axioma nos va a ayudar a demostrar esa unicidad? Perdón. El axioma de extensión, muy bien, María Alejandra. Juan Sebastián, perfecto, el axioma de extensión, listos. ¿Cómo entonces, cómo procedemos? Supongamos que hay dos conjuntos, ¿listos? Llamémoslos B y C, ¿listos? Supongamos que B y C son dos conjuntos tales que para todo X, pues, primero que todo, tienen esa propiedad. X pertenece a B si solamente si X pertenece a A, y cumple la propiedad P de X, y adicionalmente también los elementos de C están descritos de la misma manera, ¿sí? Entonces, muy bien. De esta manera, dado cualquier X, entonces, pues nosotros, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que si tomamos un elemento X que está en B, ¿sí, muchachos? Si tomamos un elemento X que está en B,
Entonces, ¿qué podemos decir? Pues eso es equivalente a que X es un elemento de A y adicionalmente cumple la propiedad de X. Esa es la hipótesis acerca de B, ¿cierto? Muy bien. Pero adicionalmente, aquí podemos usar la hipótesis, la hipótesis para C. Entonces, pues los elementos de C son exactamente también los que son los elementos de A que cumplen la propiedad PX, ¿cierto? Entonces, pues aquí utilizando la hipótesis para los elementos de C, entonces pues tenemos que esto es equivalente a que X es un elemento de C, ¿cierto? Muy bien. Entonces, fíjense que como estos son bicondicionales, ¿cierto, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver acá? Que todo elemento de B es elemento de C y viceversa, ¿cierto? Entonces, como todo elemento, ¿cierto? Como todo elemento de B es elemento de C. Y todo elemento de C es elemento de B. Entonces, pues aquí apelamos al axioma de extensión. Todos los elementos de B son elementos de C y todos los elementos de C son elementos de B. Entonces, por el axioma de extensión, ¿qué podemos concluir, muchachos? Los oigo, muchachos. ¿Qué podemos decir acá? Que B y C son iguales como conjuntos. ¿Listos? Y con esto termina la prueba. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, muchachos, son las 10:05. Bueno, antes de tomar un pequeño receso, aquí Nicolás Ruiz pregunta, ¿se podría decir que todo subconjunto de un conjunto también es conjunto? Aunque está mal dicho, pues se sobreentiende, pero es que hay que precisar qué es un subconjunto. Un subconjunto, por definición, ya es conjunto. Un subconjunto es algo que de alguna manera ya es conjunto, que cumple la propiedad que todos los elementos de eso, algo que vamos a llamar subconjunto, son elementos también del conjunto grande. Ya por definición tiene que ser conjunto, ¿sí? ¿Sí, Nicolás? Por definición ya eran conjuntos, ¿no? Recordemos aquí, definición de conjunto, definición de subconjunto. Dados X y Y, conjuntos. Ya ahí ya desde un inicio ambos objetos son conjuntos. ¿Listo, Nicolás? Ya que si tenemos un objeto, tenemos un conjunto X, perdón, acá hagámoslo en ese mismo orden, tomemos un conjunto Y tomamos algo que llamamos X, donde los objetos de X son objetos de Y también. Realmente ahí no podemos decir nada, si su pregunta iba por ahí, ¿no? Pero cuando definimos subconjuntos, ambos objetos que están aquí involucrados ya eran conjuntos por hipótesis. ¿Listo, Nicolás? O sea, nada de esto tiene sentido por fuera, ¿vale? Muy bien, muchachos. No, si uno comienza con el conjunto grande, de ahí para abajo usted no puede decir nada, ¿vale? A no ser que usted lo garantice con axiomas, ¿vale? Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, entonces tomemos un pequeño break. Bueno, son casi las 18 minutos. Retomemos a las 10:13. ¿Listos, muchachos? Muy bien, entonces voy a pausar entonces aquí la grabación momentáneamente. Retomamos a las 10:13. Muy bien, muchachos, retomamos la clase y la grabación. Entonces, ya vimos que el axioma el esquema axiomático de separación me permite decir que existe un conjunto B cuyos elementos son exactamente los elementos de un conjunto A que cumplen una propiedad P. Y esto junto al axioma de extensión demostramos que este conjunto es único. ¿Listos? Entonces,
fijos un conjunto A y una propiedad P de X, el único conjunto que existe gracias al esquema axiomático de separación, lo denotamos de la siguiente manera. Entonces, pues lo denotamos como los elementos X en A que cumplen la propiedad P de X. Listos, muchachos. Fíjense que esta es la manera con la cual solucionamos la famosa paradoja de Russell. Ya un conjunto, ya no tomamos la colección de objetos simplemente que cumplen una propiedad, sino separamos de un conjunto, de algo que ya era conjunto, separamos los que cumplen alguna propiedad. ¿Listos? En el caso del ejemplo 1, pues entonces aquí estamos separando de P los que cumplían una propiedad de Rx. ¿Listos? Es decir, estamos hablando de los elementos X en P que cumplían la propiedad de Rx. ¿Y cuál era la propiedad de Rx? Pues eran los que estaban en Q. Listo, entonces aquí están los elementos que están en Q, esa es esa propiedad. Y ahora sí, ya como hemos demostrado la unicidad de estos conjuntos, pues esto era lo que pues conocemos como la intersección de P y de Q. Listos, muy bien. Listos, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien acá? Pablo me dice que si nos podemos devolver una diapositiva. Bueno, ok, listo, ya me devuelvo acá. Un momentico, ok. Ok, Juan Sebastián está solicitando la palabra. Sí, señor. ¿Me escucha, profe? Sí, señor. ¿Será que me puede explicar de pronto un poco mejor? Pues que no entiendo muy bien cómo ese ese esquema axiomático desde separación ayuda a, digamos, a que no haya esa paradoja de Russell. No entiendo por qué. Porque aquí el detalle es el siguiente. La paradoja surgió era de no tomar, o sea, de tomar libremente los elementos sin tomarlos de un conjunto, los que cumplan una propiedad, ¿de acuerdo? Porque eso nos llevó a problema. Entonces aquí tenemos que ver ya exactamente los elementos de un conjunto A. ¿Listos? Entonces ya, permítame un momentico. Miramos aquí la paradoja de Russell. Acá era simplemente, mire, era solamente los elementos que cumplen una propiedad. Y entonces, pues aquí la única condición para que un conjunto, para que un elemento sea elemento de A o no, es que cumpla la propiedad, pero ya no miramos de dónde lo estamos separando. Entonces, eso, al no decir de dónde estábamos tomando X, nos llevó entonces a este problema. En cambio, aquí dicen, ok. Entonces, este elemento X ya no está tan libre, sino lo tomamos en un conjunto, digamos, B. ¿Sí? Entonces, separamos de B los que cumplan la propiedad. Entonces, pues miramos ahí de los elementos de B los que cumplan o no la propiedad. Entonces, aquí ya, por lo menos así directamente aquí, ya no podemos hacer este argumento que hizo Russell, ¿vale? En primera instancia. ¿Listos? Muy bien. Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, hablando de esta propiedad X que pertenece a X, ¿listos? X que no pertenece a X. Bueno, hay otro axioma que realmente no lo vamos a estudiar en este curso, que es el que se conoce como axioma de regularidad. Y entonces ese axioma va a tener como consecuencia que ningún conjunto puede ser elemento del mismo. Entonces, como que combinando esas dos cosas, entonces ya básicamente arreglamos la paradoja de Russell que se presentaba al definir un conjunto solo con una propiedad. Básicamente es como la idea detrás. ¿Listos? Muy bien. Bueno, Nicolás Álvarez solicitó la palabra. Sí, señor. Profe, no es un poco confuso decir con la de separatista que sacamos elementos de un conjunto para meterlo en otro conjunto, porque según lo que yo le entiendo a ustedes, que yo no puedo definir un conjunto, algo que esté definido por una propiedad, porque puede ser una paradoja, ¿no?
No, puede llevar a paradojas. No es una paradoja, eso lleva a paradoja. Esa aproximación, mira, aquí tenemos la paradoja de Russell, ¿de acuerdo? Ok, entonces, o sea, nosotros sacamos elementos de una paradoja para meterlos en un conjunto, ¿no No, estaría no, 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 mejor? no. ¿Cómo así? ¿No? No sé usted qué quiere decir que sacamos elementos de una paradoja. Eso está mal dicho. Y yo nunca he dicho eso. Miremos a ver si lo podemos decir en otras palabras porque no le estoy entendiendo qué es lo que quiere decir. Comenzando eso de ahí, ya hay un problema ahí, ¿vale? Espere un momentico, le vuelvo a dar acá la palabra, por favor. ¿Listos? Vale, es que lo que yo le entiendo a usted es que yo no puedo definir conjunto o no puedo decir que es un conjunto algo que tiene una propiedad, ¿sí? No, no es que tenga, no. Yo no he dicho eso. Lo que yo dije es que yo no puedo definir un conjunto solo por una propiedad, determinar los elementos de un conjunto por intermedio de una propiedad. Solo con esto, eso no se puede hacer. Y aquí está la famosa paradoja de Russell, que es una consecuencia de intentar definir así los conjuntos. ¿Sí es claro? Esa primera aproximación de describir los elementos de un supuesto conjunto usando solo una propiedad, miren, es problemático. Acá tenemos la conocidísima paradoja de Russell, ¿de acuerdo? Solo de intentar describir los objetos, los elementos de un conjunto usando una propiedad, ¿vale? Entonces, pues toca refinarlo. Toca refinar esa cosa. O sea, así simplemente eso es problemático y tocó cambiar esa aproximación. Muy bien. No sé si, pues, de pronto hacia dónde iba de pronto su comentario. Ahí le acabo de... Pues, profe, pues era al comentario que usted había dicho de que sacamos elementos de un conjunto para meterlos en otro conjunto. No lo Entonces, estamos metiendo en otro conjunto. vale. Acá, y yo nunca he dicho eso. Acá lo que estamos haciendo es, tenemos un conjunto y estamos separando de ese conjunto los que cumplan la propiedad. Eso es lo que estamos haciendo. Eso fue lo que yo dije, ¿sí? Y por eso ese nombre que leímos, separación, ¿sí? Vamos a ver, acá lo hacemos acá chiquitico. Tenemos acá un conjunto A, que a priori ya es conjunto, no me importa cómo demostramos que es conjunto. Y estamos separando de A un conjuntico que llamamos B, que va a corresponder a los elementos de A que cumplan una propiedad. Puede que sea todo, puede que no sea ninguno. ¿Listos? Pero entonces aquí a lo que vamos es que estamos de un conjunto A, estamos separando los que cumplan, de ese conjunto estamos separando los elementos que cumplan una propiedad de P y eso es lo que llamamos ese conjunto B. Eso ¿es claro? Es un subconjunto, entre comillas, exacto. Y no cualquier subconjunto. ¿Listos? Muy bien. Eso es lo que acabo de decir. No es que estamos echando en otro conjunto, estamos separando de A los elementos que cumplen la propiedad P. Eso es, miren, aquí están. Estamos separando de A los elementos que cumplen esa propiedad. ¿Listo, muchachos? ¿Claro ahora sí? Muy bien. ¿Listos? Muy bien. Bueno, vamos que todavía nos faltan muchos axiomas, pelados. Andrés Castro, bueno, acá me preguntan que Andrés Castro hizo una pregunta. Ahí preguntó, disculpe, no se me había traspapelado su pregunta. Andrés Castro pregunta, ¿por cada propiedad conjuntista hay un axioma? Exactamente. Cada propiedad conjuntista me determina un axioma diferente. Correcto, por eso lo llamamos esquema axiomático. No es un solo axioma, sino son muchos. ¿Listos? Entonces Juan Pablo pregunta en el chat, ¿el esquema axiomático de separación implica que la separación es conjunto? Muy exactamente. Eso es lo que me está diciendo, es que separar de A los elementos que cumplan una propiedad conjuntista P, esa colección es conjunto. Eso es lo que me está diciendo este axioma. Muy bien. ¿Listos? Bueno, ¿hay alguna pregunta adicional antes de continuar, muchachos? Que nos faltan varios axiomas todavía. ¿Listos? Pero bueno, no, o sea, las preguntas son pertinentes y pues es mejor aclarar esas dudas antes de avanzar, ¿vale? Juan Sebastián pregunta, o sea que tendríamos que definir primero esos conjuntos A. Sí, esos conjuntos se deberían demostrar a priori de alguna manera que son conjuntos. Y
sobre cosas que ya sean conjuntos es que podemos aplicar los axiomas. Si algo no se ha demostrado que es conjunto y me aplican el axioma, tienen 0 pelados, ¿vale? Porque los axiomas solo se aplican a cosas que ya sean conjuntos, ¿vale? Muy bien. Exactamente, ese es el punto. Entonces, Juan David comenta la expresión B, definido como la colección de los X que cumplen PX es incorrecta. La expresión correcta sería B igual a los elementos X en A tal que PX. Correcto. Muy bien, exacto. Correcto, Juan David. Pero ahí, para que ese objeto B sea conjunto, ustedes debieron demostrar primero que A es conjunto y que P es una propiedad conjuntista, o sea, es una propiedad que describa alguna de las nociones que hayamos visto en el curso de conjuntos. Es lo que vamos a llamar propiedad conjuntista, no va a ser tan libre como en fundamentos, ¿vale, muchachos? Muy bien. Marjorie pregunta, profe, o sea que eso es algo similar a lo que uno conocía como el conjunto universal y de ese conjunto de toman otros. No, acá no existe el conjunto universal, esa cosa no existe. Vamos a ver que el conjunto de todos los conjuntos, el conjunto donde está todo, eso no va a ser conjunto. No. Pero esa palabra de conjunto universal, de hecho, yo cuando dicto fundamentos no lo llamo conjunto universal, lo llamo conjunto de referencia. ¿Listos? Porque eso de conjunto universal realmente se presta para las confusiones, ¿sí? Y que de ese conjunto se toman otros. Más bien, llamémoslo conjunto de referencia. Si lo llamamos conjunto de referencia y ese conjunto de referencia tomamos los que compran una propiedad, más bien por ahí la analogía sería, ¿listos? Muy bien. Juan Sebastián pregunta, creo que vale se refiere a los naturales, enteros, bueno, no sé. ¿Listos? Bueno, listo, sí, pero la analogía sería más ahí como conjunto de referencia y de ahí tomar como los que cumplan cierta propiedad, más o menos sería un poco la analogía, no conjunto universal, eso no existe, listo, ese nombre está, yo creo que está mal puesto y es confuso porque vende la idea equivocada que hay un conjunto donde está todo y eso no existe, vamos a verlo más adelante, eso va a ser uno de los ejercicios que están en la primera tanda, ¿de acuerdo? La primera tanda de ejercicios que va a estar subiendo dentro de poquito en Classroom. Bueno, muchachos, ya para cerrar esta partecita, ¿hay alguna preguntita adicional, muchachos? ¿Todo claro? Muy bien. Bueno, entonces ahora hablemos sobre un nuevo axioma, porque hasta ahora, fíjense, ¿cuál es el único conjunto que hemos demostrado que existe? El vacío. Y si separamos elementos del conjunto vacío que cumplen una propiedad, pues como el vacío no tiene elementos, pues seguimos hablando del conjunto vacío, ¿sí o no, muchachos? El único subconjunto del vacío es el vacío. Y en particular estos conjuntos que hemos armado por separación son subconjuntos del conjunto del que estamos separando, ¿no? Entonces todavía no hemos construido nada nuevo, ¿no? ¿Cómo construimos ya conjuntos de verdad nuevos? Muy bien. Entonces, pues, en primera instancia, pues, un primer axioma que ya me permite construir cosas nuevas es el famoso axioma de pares. ¿Qué me dice este axioma? Dados A y B conjuntos. Dados A y B conjuntos. Entonces, lo que me dice este axioma es, existe un conjunto C. Permítanme, lo colocamos acá en verde para hacer énfasis en la existencia. ¿Listos? Existe un conjunto C. Existe un conjunto C. Tal que muy bien. X pertenece a C. X pertenece a C. Si solamente si X es igual a A o X es igual a C. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que, perdón, X igual a B.
Eso lo que me está diciendo es que hay un conjunto C donde los únicos elementos de C son A y B. ¿Listos? Eso es lo que me dice este axioma. Es decir, meto en un talego A y B como elementos. Por eso lo llamamos axioma de pares. Primero detalle, yo no estoy diciendo que A y B sean conjuntos que sean diferentes, pueden ser el mismo. ¿Listos, muchachos? Pueden ser el mismo conjunto, pueden ser diferentes. Pues lo que me está diciendo es que si yo tomo dos conjuntos A y B, existe un conjunto cuyos elementos son A y B. ¿Listos? Muy bien. Bueno, Juan Pablo pregunta, no viene acá el caso del axioma, escasamente, entonces pues dice que la diferencia entre axioma y esquema axiomático. Axioma es solo un axioma, esquema axiomático es que hay muchos si reemplazo la propiedad por una diferente. ¿Listos? Eso es. Listo, es como una maquinita para producir muchos axiomas. Quito la propiedad, coloco una propiedad diferente y tengo un axioma diferente, ¿vale? Pues esa es la diferencia entre axioma y cuando hablamos de un esquema axiomático. ¿Listos? Muy bien. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Bueno, perfecto. Volviendo aquí al axioma de pares, tenemos dos conjuntos A y B, pueden ser iguales, pueden ser diferentes. Lo que estamos diciendo es que hay un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B. ¿Listos? Muy bien. Entonces, pues, acá otra vez, como de costumbre, este axioma es de existencia. Y, pues, la pregunta natural es, ¿cómo se demuestra la unicidad? Sí, o sea, ¿podemos justificar la unicidad? Y la respuesta es sí. Entonces, dados dos conjuntos A y B, no necesariamente diferentes, el conjunto C que existe por el axioma de pares es único. ¿Listos? Demostración, ejercicio, muchachos. ¿Listos? Pero ya con lo que hemos visto, por favor, díganme, ¿qué creen? ¿Qué es lo que está gritando esto, muchachos? ¿Qué deberíamos usar para demostrar esa unicidad? Muchachos, díganlo fuerte, que se oiga bien duro, muchachos. Bueno, que lo escriban. Listos, muy bien. Perfecto, el axioma de extensión. ¿Listos? Entonces, por el axioma de extensión, podemos demostrar, relativamente hablando, de una manera sencilla, esta unicidad. ¿Listos? Entonces, perfecto. Permítanme, aquí lo escribimos. Entonces, pues la sugerencia es usar el axioma de extensión. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos bien hasta casi. Perfecto. ¿Listos? Entonces, la notación. Si A y B son el mismo conjunto, entonces, pues, ese conjunto, ¿listos? Pues bueno, deberíamos denotarlo como así. Pero como estamos hablando del mismo elemento, bueno, más bien, tiene más sentido primero definirlo cuando pues son diferentes, digámoslo así, ¿no? Ese conjunto que existe, sí, lo denotamos así. Como el conjunto cuyos elementos son exactamente A y B. ¿Listos, muchachos? Muy bien. En el caso de que A y B sean iguales, pues estamos hablando de un conjunto unitario o un singleton, como se le llama en inglés, ¿listos? Conjunto unitario B, conjunto unitario C, listos. Así sería la manera como los denotamos. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta acá con respecto a la notación? ¿Y a qué se refiere el axioma de pares? Es básicamente lo que me dice, es que si A y B son conjuntos, el conjunto cuyos elementos son A y B, el de nuevo conjunto. Palabra más, palabras menos, eso es lo que nos está diciendo el axioma de pares. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Ejemplos. Tomemos el caso particular del hasta ahora único conjunto que hemos construido. Bueno, no construido, que hemos axiomatizado su existencia, que es el conjunto vacío. Entonces, por el axioma de pares, metemos ese conjunto en un talego y eso es conjunto. Eso es lo que me garantiza el axioma de pares. ¿Cuál es una primera observación que tenemos? Que ese conjunto es un conjunto nuevo, no es el conjunto vacío. ¿Alguien me puede decir por qué, muchachos? Básicamente es porque el conjunto este de la izquierda tiene un elemento. ¿Cuál?
Exacto, el de la izquierda tiene al menos un elemento, que es el conjunto vacío. El conjunto vacío es elemento del conjunto de izquierda y el de la derecha, que es el conjunto vacío, no tiene elementos. Esa es la idea en el fondo, pero pues tenemos que echar mano es de los axiomas. Entonces, fíjense que el vacío es un elemento de este conjunto, pero vacío no es elemento del vacío. ¿Por qué? Porque vacío no tiene elementos. ¿Listos? ¿Sí es claro, muchachos? Muy bien, pero entonces, de estas dos afirmaciones, ¿por qué podemos concluir que estos dos conjuntos son diferentes? Bueno, muchachos, aquí usamos el axioma A2 de igualdad. ¿Listos? Entonces, pues aquí en el axioma A2 de igualdad, pues tomamos los siguientes conjuntos. Tomamos X como el conjunto singleton vacío y Z y Y los tomamos como Z y Y los tomamos como el conjunto vacío. ¿Listos? Entonces, fíjense un pequeño detalle. Nosotros sabemos que vacío no pertenece a vacío, ¿cierto? Esa es la afirmación que tenemos aquí arriba, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es Z no pertenece a Y. ¿Listos? Y pues como no es cierto que vacío no pertenezca, ¿cierto? Que vacío no pertenezca a singleton vacío porque sí es elemento, ¿cierto? De ese conjunto. Fíjense que entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que Z, no es cierto que Z no es elemento de X, entonces, pues, ¿qué podemos decir? ¿Listos? Entonces veamos el axioma 2 de igualdad. ¿Listos? Permítanme, nos devolvemos un poquito. En los axiomas de igualdad, me pasé mucho, ¿no? Aquí están. Fíjense que acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí que Z como vacío no pertenece a qué. Z como vacío, Z tomándolo como vacío, no pertenece a... Ah, sí, perdón, vamos despacio, ¿no? Es este, el que no tenemos. ¿Listos? Este es el que no tenemos. Vacío no pertenece a vacío, ¿cierto? Tomando Z y Y como vacíos. ¿Listos? Muy bien, entonces tomemos, pues como tenemos este axioma 2, ¿cierto? Lo estamos suponiendo. Entonces, como el consecuente de este condicional es falso, entonces tenemos que el antecedente es falso, ¿sí, muchachos? Entonces quiere decir o que X es igual a Y, perdón, X no es igual a Y, o Z no pertenece a X. Pero entonces fíjense que esta afirmación sí es verdadera, porque Z es vacío y X es singleton vacío. ¿Sí es claro, muchachos? Entonces, al tomarlo de esta manera, entonces, como tenemos que este consecuente es falso, tomando Z como vacío y Y como vacío, entonces, ¿qué pasaría, muchachos? Que como el antecedente es falso, pero este pedacito sí es verdadero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir, muchachos, acá? ¿Cierto? Entonces, fíjense que acá tenemos que, o más bien, como no es falso esto, entonces, pues, lo que hemos dicho, lo que podemos decir entonces es esta afirmación de acá, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que podemos decir es que Y es diferente de, X es diferente de Y, es decir, singleton vacío no es vacío. ¿Sí es claro para todos, muchachos? Muy bien. ¿Listos? Entonces, fíjense que acá, ¿cuál es la cuestión?
la negación del antecedente es X es diferente de Y o Z no pertenece a X, pero que Z no pertenece a X es falso. Entonces, pues tenemos lo otro, que X es diferente de Y, es decir, esos conjuntos son diferentes. Más o menos claro cómo utilizamos acá el axioma, muchachos. Muy bien. Entonces volvemos acá. Entonces, aplicando ese axioma a las ventajas acá de los tableros, ¿no? Entonces, aplicando acá el axioma, entonces, pues lo que vamos a poder concluir es precisamente que X, que es singleton vacío, es diferente de Y, que es vacío. ¿Listos? Esto es X, este es el conjunto Y. Muy bien, esa es la forma como podemos justificar muy bien estas cosas. Ya no es como en fundamentos, ¿no? Que es que era definición de igualdad entre conjuntos y bla, 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 bla. Nos toca tener un poquito de cuidado y entonces o bien utilizamos extensión o bien utilizamos los axiomas de igualdad. ¿Es clara la diferencia de esta aproximación, muchachos? Muy bien, listos. Entonces, pues hasta ahora lo que tenemos es este pedacito, ¿no? Que esta parte. Entonces, que tomando A y B como el conjunto vacío, aplicándole el axioma de pares a este conjunto, obtenemos el conjunto singleton vacío y haciendo este argumento, utilizando el axioma 2 de la igualdad, vemos que tenemos un conjunto nuevo. Singleton vacío ya no es el vacío, ya es un elemento diferente, es un conjunto diferente. ¿Claro para todos, pelados? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien ahí? Muy bien. Listo, entonces veamos, siguiente axioma. Ah, no, todavía no. Vamos a ver algunas propiedades todavía adicionales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense que ya tenemos dos conjuntos diferentes. Tenemos A, el conjunto vacío. Tomemos B como el singleton vacío. Por el axioma de pares, pues entonces tenemos que el conjunto cuyos elementos son A y B es conjunto. ¿Listos? Pero entonces acá, ¿esto qué estamos hablando? Estamos hablando de, coloquémosle acá colorcitos. Esto coloquémoslo de naranja, el vacío de naranja, coloquemos acá de azul el conjunto singleton vacío. Entonces tenemos este conjunto, ¿listos? El conjunto cuyos elementos son vacío y singleton vacío. ¿Listos, muchachos? Entonces, esto es conjunto, aplicándole el axioma de pares al vacío y al singleton vacío. ¿Listos? Y así sucesivamente. ¿Listos, muchachos? Entonces, muy bien. Y pues esto va a ser un nuevo conjunto, ¿no? Podemos intentar ver que esto, de esa manera obtenemos conjuntos nuevos, ¿vale? Muy bien. Por otro lado, listos. Tomemos A como el conjunto ese que acabamos de armar. El conjunto cuyos elementos son vacío y singleton vacío. Y tomemos B. El conjunto vacío. Un pequeño ejercicio. Demostrar que estos dos conjuntos son diferentes. ¿Listos? Sugerencia, utilizar un argumento similar al que acabamos de hacer usando el axioma 2 de igualdad. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Entonces, por el axioma de pares, ¿qué es lo que podemos decir? Que este conjunto existe, que es el conjunto cuyos elementos son exactamente, los elementos son A y B, es decir, en este caso tendríamos el conjunto cuyos elementos son vacío y singleton vacío como elemento, y el conjunto vacío. Esos son los elementos de este conjunto. Esto es, de nuevo, otro conjunto, y así sucesivamente. ¿Listos? Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Listos? Perfecto. ¿Listos? Entonces, en general, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Listos? En general, ¿será que A es diferente de este conjunto?
y B es diferente también de este conjunto que hemos determinado por el axioma de pares? Es decir, básicamente la pregunta aquí que estamos haciendo es si básicamente A es elemento de A y B es elemento de B, así de esta manera. Bueno, la respuesta a esta pregunta es si obtenemos un conjunto nuevo. La respuesta sería sí, pero necesitamos un axioma, que es el axioma de regularidad. ¿Listos? No lo estudiamos en este curso. ¿Listos, muchachos? Este axioma realmente no está dentro de los axiomas que uno estudia en un curso básico, pero realmente sí, dentro de la axiomática de Zermelo-Frenkel, sí vamos a poder decir que obtenemos un conjunto nuevo. ¿Listos? Pero tenemos que refinar un poquito el argumento. Bueno, muchachos, porque es una pregunta natural. ¿Listos? Perfecto. Bueno, Juan David pregunta en el chat, bueno, no tiene que ver con este tema, ¿es la colección de Russell es un conjunto? No, no es conjunto, o sea, pues no sé a qué se refiere la colección de Russell, si se refiere a el objeto que Russell tomó para ver que no se pueden definir conjuntos solo con una propiedad, o sea, en particular, la colección de todos los X tal que X no pertenece a sí mismo. Si eso es conjunto, la respuesta es no, porque para que algo tenga derecho a llamarse conjunto tiene que justificarse su existencia utilizando los axiomas que estamos viendo ahorita. Y pues realmente, si ustedes me dicen, no, es que, bueno, haciendo aquí como el argumentico acá, ¿listos? Tomemos esta colección, ¿listos? Acá no estamos usando ninguno de los axiomas, porque si usted me quiere decir, no, es que estamos usando separación, no, porque aquí no estamos separando de ningún conjunto. Lo estaría utilizando mal. ¿Es claro? ¿Sí es claro, Juan David? ¿Sí? Entonces la respuesta es no. Para que algo tenga el derecho de llamarse conjunto, tiene que aplicarse tal cual los axiomas que estamos viendo aquí. ¿Listo? ¿Es claro, Juan David? Juan David, ¿anda por acá? Parece que se cayó. Parece que se desconectó. Está alzando la mano, Juan David Bernal, listos. Ya le doy ya leí aquí el uso de la palabra, sí, señor. Sí, profesor, es que lo mencionará porque creo que digamos como que la paradoja de Russell se utilizaba era para introducir, pues que no existe el conjunto de todos los conjuntos. No necesariamente, no, la cosa no va por ahí. Que uno usa un argumento similar al de la paradoja de Russell para hacer esa afirmación, ¿sí? Pero eso no es que la paradoja de Russell termine forzando eso, ¿sí? Tal cual, directamente no. El argumento sí que se utiliza, pero no tiene que ver directamente, ¿sí? Sí, digamos que la idea detrás sí ayuda a argumentar por qué no existe el conjunto de todos los conjuntos, porque el talego de todos los conjuntos no puede ser conjunto, mal bien dicho de otra manera, ¿sí? ¿Vale? Pero el asunto es tal cual, esa colección, así como lo acabamos de definir, como el talego de los X a secas que cumplen una propiedad, eso no es conjunto. Para que algo sea conjunto, tiene que poderse haber justificado su existencia usando tal cual los axiomas como lo hemos visto hasta ahora. ¿Listos, muchachos? ¿Vale? Muy bien. ¿Listos? Entonces, veamos entonces otro axioma aquí, que es el que se llama axioma de uniones. Porque fíjense que sí, también como para armar este tipo de conjuntos. ¿Listos? ¿Qué es lo que nos dice este axioma? Sí, porque hasta ahora, digamos, ni siquiera si tenemos dos conjuntos, digamos A y B, podemos armar la intersección, listos, podemos justificar su existencia por medio del esquema axiomático de separación, pero la unión pues a priori podría ser un conjunto más grande, pero entonces ustedes pueden decir, bueno, no, es que
¿Cómo garantizamos la existencia de eso que llamamos unión a partir de lo que tenemos? A no ser que A y B sean subconjuntos de un conjunto más grande, entonces podríamos separar de ese conjunto más grande pues los elementos que estén en uno o en el otro, pero ahí estamos como la pregunta del millón. ¿Cómo garantizar que existe eso más grande que A y que B? ¿Sí es claro el problema técnico que tendríamos ahí? Entonces, con lo que tenemos no lo podemos hacer, entonces tenemos que introducir un nuevo axioma. ¿Listos? ¿Qué es lo que nos dice este axioma? Lo que nos dice es, para cualquier conjunto S, existe un conjunto U, no es un conjunto universal, no lo confundan con eso, por favor, ¿sí? Nada que ver. ¿Listos? Existe un conjunto U de unión, ¿listos? Existe un conjunto U tal que X pertenece a U, los elementos de X son exactamente los elementos que cumplen la siguiente propiedad. Existe un ANS tal que X está en A. Entonces, básicamente aquí, ¿cómo lo estamos entendiendo? ¿Listos? Ese lo estamos entendiendo como una familia de conjuntos. ¿Listos, muchachos? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, pues, tomando S como una familia de conjuntos, si lo prefieren entender de esa manera, entonces, ¿qué sería la unión de esa familia? Pues recordemos la definición en teoría intuitiva de conjuntos que ustedes vieron en fundamentos. Algo está en la unión de una familia de conjuntos si está en alguno de los conjuntos de la familia. Ahí está, miren. Algo está en la unión si solamente si ese elemento está en alguno de los conjuntos de la familia. ¿Es claro para todos? Acá, pues, claro, familia indexada, pues esto ya no tiene mucho sentido aquí desde ese punto de vista, pero la idea es más o menos muy similar a lo que ustedes vieron como familia indexada de conjuntos en fundamentos. ¿Listos? Muy bien, pero esto es lo que tenemos acá. Dado ese conjunto, tenemos que demostrar primero de alguna manera que ese es conjunto para aplicarle el axioma. Si ese todavía no es conjunto o no lo hemos justificado y me aplican el axioma de uniones, tienen 0, está mal aplicado. ¿Es claro para todos, muchachos? Primero, entonces, los axiomas solo se aplican a cosas que ya hayamos justificado que eran conjuntos de alguna manera. Entonces, estamos suponiendo que ese ya era conjunto de alguna manera. Aplicando el axioma de uniones a ese conjunto S, obtenemos unión. ¿Listos? La unión de, viendo a ese como una familia de conjuntos. Bueno, unicidad. ¿Qué creen, muchachos? ¿Cómo se demostraría la unicidad? ¿Usando qué axioma? Eso ya parece disco rayado, ¿sí o no? Muchachos, ¿qué creen? Axioma de extensión, muy bien. Comenta aquí Juan Pablo, Catalina, Camilo, Juan David, exacto, sí, correcto, los dos Juan David. Juan David Bernal, Juan David Monroy, Andrés Castro, el axioma de extensión, ¿listo? Entonces, esto se sigue del axioma de extensión. ¿Listos? Ejercicio, ¿listos? Ya hay un par de ejercicios que tienen que mirar. ¿Listos? Por su cuentica aquí, como para ir calentando motores, muchachos. De repente, si amanezco de buen genio, el martes hago un pequeño quiz sobre esto, ¿vale? Sobre estas preguntitas que estamos haciendo. Muy bien. Bueno, listos, muchachos. Entonces, pues, habiendo demostrado la unicidad, pues le podemos dar un nombre. Entonces, eso lo denotamos así, unión de S. ¿Listos? Intuitivamente hablando, esto sería lo mismo que hacer esto, la unión de esto como familia. Entonces, son la unión de todos los elementos A que están en S.
Esa es otra manera de entenderlo, pero esto es entre comillas, esto es intuitivo, ¿listos? Esto es entre comillas, ¿vale? Porque esto así escrito no es conjunto, es como para de pronto entenderlo mejor, ¿vale? La notación formal es esta de aquí, unión de S, ¿vale? Pero moralmente, o sea, digamos que intuitivamente hablando sería eso, unir como conjunto los elementos de S. A S lo vemos como una familia de conjunto. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Entonces, ahora veamos un par de ejemplos como para precisar esta idea. Entonces, tomemos A y B conjuntos. Por el axioma de pares, pues nosotros podemos tomar S como el conjunto cuyos elementos son AB. Esto es conjunto. ¿Es claro para todos? Muy bien, fíjense que demostramos la existencia de este objeto S por un axioma de los que ya estudiamos, garantizamos su existencia como conjunto. Habiendo demostrado que este objeto S es conjunto, ahí sí podemos aplicarle el axioma de uniones a ese objeto S. ¿Claro para todos? Entonces, por el axioma de uniones, entonces, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos que la unión de S, que ¿qué sería? Intuitivamente hablando, sería la colección de los X, tal que existe alguien en S, tal que ¿qué? X pertenece a ese alguien. Eso es básicamente lo que me dice este axioma, ¿no? Este pedacito de acá, ¿no? Los elementos de la unión de S son exactamente los elementos que pertenecen a alguno de los conjuntos que están en esa familia S. ¿Estamos o no? Entre comillas, porque eso no es conjunto así como está definido, ¿no? Intuitivamente hablando, lo coloco entre comillas. Entonces, si estamos hablando de los elementos que están en alguno de los elementos de S, pues muchachos, ¿cuáles son los elementos de este conjunto S? ¿Cuáles son los elementos de este conjunto S que estamos acá considerando nuestro ejemplo, muchachos? Estamos hablando de A o B, entonces, ¿qué me quiere decir? Que estamos hablando, muy bien, Juan David. Entonces, estamos hablando de los elementos X, tal que X está en A o X está en B. Está en alguno de esos dos, ¿no? Y pues, pelados, ¿de quién estamos hablando? Pues ya habiendo demostrado la unicidad, ¿este conjunto cuál es? La unión de A y de B. ¿Sí es claro, muchachos? Muy bien, entonces fíjense que, pues claro, la unión de dos conjuntos que ustedes aprendieron en fundamentos de matemáticas es un caso particular de este axioma de uniones. ¿Claro para todos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí, pelados, antes de avanzar? Muy bien, listo. Sobreentiendo que no hay preguntas. Sobreentiendo que es claro. Aquí pues lo que quiero hacer énfasis es que para aplicar el axioma de uniones a un objeto S, tenemos que haber demostrado antes que ese objeto S era conjunto. Pues acá lo hicimos por el axioma de pares. En este ejemplo particular, la unión del S como familia de conjuntos es, bueno, aquí fíjense que entonces aquí esto es exactamente, esto es moralmente pues lo mismo que este conjunto, ¿no? La unión de estos dos, la unión de este conjunto, ¿listos? Eso es precisamente, de pronto yo creo que con esa anotación queda un poquito más claro. La pregunta aquí de Juan David Bernal, ¿de acuerdo? Es que si es posible definir esa unión sin el axioma de uniones, es decir, que no necesariamente es binaria la unión. Correcto. La respuesta de Juan David es, necesitamos el axioma de uniones, no se puede con todo lo anterior. Toca hacerlo así de esta manera. Y respondiendo a la pregunta de Juan Alexander, es decir, que no necesariamente el binaria es la unión, correcto, no necesariamente el binaria, porque depende de la cantidad de elementos que tenga ese. ¿Listos? Pero hasta ahora solo podemos entonces construir hasta antes del axioma de uniones, solo tenemos conjuntos con a lo sumo dos elementos, o el vacío, o los singletons, o con dos elementos. Eso es lo único que me permite construir el axioma de pares, ¿no? Pero con el axioma de uniones podemos tomar conjuntos con más elementos. ¿Listos? Entonces veamos acá este ejemplito ya para cerrar, ¿vale?
Entonces, consideremos estos tres conjuntos, A, B y C. Pueden ser iguales, diferentes, etcétera. El chiste sería que los tres fueran diferentes. ¿Listos? Entonces, por el axioma de pares, pues tenemos que S1, definido como el conjunto cuyos elementos son A y B, y S2, definido como el conjunto singleton C, son conjuntos. ¿Es claro para todos, muchachos? Entonces, tomando S1 y S2, ya como son conjuntos, podemos volver a aplicar el conjunto de pares, ¿de acuerdo? A S1 y a S2, ¿listo? Entonces, acá tenemos este conjunto cuyos elementos son S1 y S2. Entonces, es conjunto por el axioma de pares. ¿Cierto? Ese es conjunto por el axioma de pares. ¿Es claro, muchachos? Lo aplicamos 2 veces. Y ahora, pues por el ejemplo anterior, pues ¿qué es lo que sabemos, cierto? Entonces, por el ejemplo anterior, que básicamente usó fuertemente el axioma de uniones, pues entonces la unión de S, pues que esto sería la unión de esto, que esto es realmente S1 unido S2, y pues realmente ¿a qué corresponde esa unión? Pues es meter en un talego todos los elementos que están en S1 o en S2, es decir, estamos hablando del conjunto cuyos elementos son ¿cuáles? A, B y C. ¿Listos? Tenemos un conjunto con 3 elementos ahora, ¿sí es claro? En el caso de que estemos suponiendo que A, B y C son conjuntos diferentes. ¿Listos, muchachos? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, generalizando esto, lo podemos hacer con 4, con 5, con 6, etcétera. ¿Listos? Entonces, bueno, ya podemos entonces construir más conjuntos, con más elementos, ¿vale? Ese es como el poder de este axioma. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos, entonces, si tenemos A, B, C, D y E conjuntos, entonces, pues, meter en un talego todos esos elementos. Esto va a ser conjunto. ¿Listos? Ejercicio, demostrar esto que hemos armado es un conjunto. Sugerencia, usar varias veces el axioma de pares y de manera adecuada el axioma de uniones, de manera similar a como lo hicimos ahorita. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Y ya para rematar, me disculpa, hemos pasado un minutico, esto y ya terminamos. Tomando S como el conjunto vacío, pues la unión de S sería la unión de vacío. ¿Qué creen que va a ser esto, muchachos? Listos, esto va a ser el vacío y va a ser el vacío. Ejercicio, verificar que la unión, el axioma de unión es aplicado al vacío, es de nuevo el conjunto vacío. ¿Listos, muchachos? Bueno, los dejo aquí. Una cosa, muchachos, pues apenas hemos tenido una clase, la de hoy, técnicamente hablando, a horario de atención, lunes 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde, ¿vale? Que yo sé que a esa hora para mí va a ser un poco complicado, porque pues igual es hora de almuerzo. Yo sé que para ustedes posiblemente también, pero yo sé que a esa hora ni yo tengo clases ni de pronto más actividades usualmente y ustedes tampoco. ¿Listos, muchachos? Entonces, lunes a la 1 de la tarde, horario de atención, que creo que no tocamos ese tema la vez pasada, el martes pasado, lunes 1 de la tarde. Este mismo enlace, correcto. Pero este lunes no tendríamos todavía horario de atención porque apenas tenemos una clasecita, ¿listos? Lo tendríamos a partir de la siguiente semana, despuesito, no este lunes, sino después, ¿vale? Ya que hayan como más temas y más dudas. Bueno, muchachos, bueno, los dejo, que tengan entonces muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego, muchachos.